a este programa especial. Como ya saben, en el canal y en mi perfil he estado enfocando los contenidos a generar valor, y en esta situación, en esta situación que todos estamos viviendo, pues con un par de amigos de inicio, con Ulises y Berenice, y están sumándose al equipo Omar y Marbella, todos abogados, y el tema de hoy es, pues, ¿qué hacemos con nuestros trabajos? ¿Qué hacemos con nuestro negocio en estos tiempos y lo que se avecina, sobre todo para el mes que viene de mayo? ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué tal? Buen día. Pues me adelanto, chicos. Tomo la palabra. Aquí en el despacho yo me dedico a la materia laboral, soy especialista en la materia y por eso me adelanto, salvo su mejor opinión, amigos, Está para bien. iniciar con este tema. Efectivamente, Quique, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un tema bastante complicado respecto al trabajo y respecto a los patrones y los trabajadores, evidentemente, en cada empresa. Como sabemos, con fecha 30 de marzo, se publicó en Diario Oficial el decreto por el medio del cual el gobierno federal decreta una emergencia sanitaria por fuerza mayor. Es importante explicar que con base en la Ley Federal del Trabajo hay un artículo específico en donde manifiesta una contingencia sanitaria, y en este caso el gobierno federal decretó una emergencia, dos conceptos totalmente distintos y por medio de los cuales el gobierno está basándose y se está apoyando para no dejar desprotegidos a los trabajadores en este sentido. Sin embargo, aquí, y la pregunta directa que nos haces de qué hago con mi trabajo, cómo puedo acercarme a mi patrón, o yo como patrón, cómo puedo acercarme a mis trabajadores, es evidente que debe de haber una charla, debe de haber un acercamiento para llegar a un consenso, llegar a un acuerdo por medio del cual el patrón, con los recursos que tenga a su disposición, porque sabemos que también sale un decreto por medio del cual se establece la suspensión de trabajos y únicamente algunas áreas específicas de una necesidad y que se pueda satisfacer, mejor dicho, necesidades son las que van a laborar, y las que tienen permitido, y lo pongo entre comillas porque sabemos que muchos patrones, muchas empresas siguen trabajando, hay empresas, hay negocios que no pueden parar, pues evidentemente, porque si paran, pues no hay sustento, no hay dinero, y por lo mismo no habrá para pagarle a los trabajadores. En este caso, retomando el tema, de llegar a un acuerdo, en la ley se contempla acuerdos o convenios que pueden celebrar patrones y trabajadores para poder sortear esta situación. En específico, un trabajador y un patrón pueden llegar a un acuerdo en el cual puedan reducir tanto la jornada laboral como su salario. Si tanto patrón como empleado están de acuerdo en esta situación, se hace por escrito un convenio que sabemos que es un acuerdo de voluntades en el cual ambas partes llegan a un punto en específico, y con la firma de ambos, este convenio tendrá plena validez ante una autoridad porque se llegó a este acuerdo entre las partes. Esto tendría que ser temporal, o sea, es decir, por ejemplo, estoy pensando, mi patrón me dice el día de mañana, ¿sabes qué? Para sobrevivir y que todos tengamos, vamos a irnos, no sé, voy a poner un número, ¿no? Al 50% de lo que ganamos, de aquí a que dure la contingencia, que pudieran ser un par de meses. Eso es válido, y eso de común acuerdo. Es correcto, Quique. El convenio puede establecer un término que de inicio, como el decreto lo manifestó, era de un mes, del 30 de marzo al 30 de abril, pero bueno, ahora sabemos que se ha extendido este plazo
de la emergencia y de suspensión de labores y la sana distancia, como hoy en día se establece, claro, puede ser un periodo de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Estos acuerdos mediante los cuales patrón y trabajador ya llegaron a un punto en específico, pueden tener una temporalidad de 1, 2, 3 meses, hasta más, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. Ya. Oye, voy a ir a la otra parte y también para que nuestros compañeros participen y hacer esto Claro. un paraguas más amplio. Estoy pensando Sí. en la parte por ejemplo, voy a poner el ejemplo, pero supongo que aplica para más rubros, el término, por ejemplo, de las escuelas particulares, ¿no? Entonces, donde hay algunos papás que obviamente por su situación personal ya no están pagando, y otros pues están en la disposición de pagar, pero quizá la mitad. Entonces, ahora en términos comerciales, ¿cómo ven esto los demás? ¿Se vale? O sea, ¿qué tan válido es? Me veo expuesto yo como escuela privada a decir, bueno, ¿saben qué? Síganme pagando, pero vamos a llegar a un acuerdo también comercial. ¿Se vale? ¿Cómo lo ven? Sí, buenos días a todos. Voy a tomar un poquito la palabra. Sí, de hecho, este ejemplo que pusiste puede aplicar para muchas otras cuestiones. Claro. Y pues sí, en efecto, ahorita estamos en un momento en el que cabe poner en práctica pues la mediación, los acuerdos entre las partes, porque si bien es cierto, existe un contrato cuando uno inscribe a sus hijos a una escuela, pues las condiciones ahorita cambiaron. Y sobre todo aquí hay un término muy importante que es la fuerza mayor. Es decir, no es la negativa de pago de una sola persona, sino que es una situación no nada más local, sino mundial. Entonces, las escuelas, pues realmente cada una va a tomar sus propias decisiones, pero les comparto, en el caso particular de mi hija, la escuela se aperturó en el sentido de decir, bueno, van a poder pagar hasta que todo se reactive y sin recargos, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que ofrece esa escuela. Habrá otras escuelas que a lo mejor cobran el 50%. ¿Por qué? Porque como en las relaciones laborales todo se va a tener que ajustar, es decir, los niños ahorita no están teniendo clases regulares. Entonces, para que las escuelas puedan conservar su alumnado, para tratar de que no se pierda el año escolar, para que los papás puedan dejar a los alumnos para el siguiente ciclo escolar, pues va a tener que llegarse a acuerdos y va a tener que haber apoyos, ¿no? Entonces, cada escuela decidirá cómo manejarlo. Habrá quienes a lo mejor ofrezcan que en vez de vacaciones de verano se retomen clases para que haya sentido de pagar esos meses que faltaron. Habrá quien ofrezca pagar sin recargos, fuera del término, habrá quien ofrezca pagar una parte o por parcialidades, porque al final el interés de la escuela en este momento pues es conservar a su alumnado para poder seguir funcionando el siguiente ciclo escolar. Y eso aplica a todo, Quique, a cualquier relación comercial, civil, de arrendamiento, en fin. Máxime que ahorita no se pueden llevar a cabo acciones legales como tal, que los juzgados están, sí están en guardia para cuestiones muy específicas, que más adelante lo tocamos, pero en realidad ahorita no puedes ir a realizar una demanda. Y cuando toda la contingencia termine, pues el sistema jurídico que de por sí ya estaba rebasado, pues no se va a dar abasto. Entonces yo creo que por fin vamos a poder echar mano del Centro de Justicia Alternativa, que es mediación, para que tratar que la gente llegue a acuerdos y todo empiece a caminar nuevamente. Oye, entonces la recomendación sería, o sea, empezar a negociar, aunque o sea, en un ejercicio de transparencia o de honestidad, ambas partes llegar a decir, bueno, mira, es lo que tengo, es lo que hay, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y más que nada, yo creo que las escuelas van a tomar la iniciativa. Yo creo. Y en el caso de que no lo tomen, pues sí, uno como usuario de ese servicio educativo puede acercarse a hacer notar la situación y a lo mejor en casos particulares se van a tomar decisiones por cada alumno, en otros va a ser de manera general, en fin. Oye, No ahora sé que si alguien decías, más.
Perdón, ahora que decías de los juzgados, me vino a la mente la parte que hay hasta como memes, ¿no? De que las parejas están tronando y demás. Pues ahorita no me puedo divorciar. En este momento no, Quique. En este momento, hasta que abran los juzgados. Sin embargo, en las guardias que hay, se están atendiendo temas, por ejemplo, de violencia intrafamiliar. Sí, claro. Y en ese sentido no están resolviendo nada, ni siquiera están admitiendo las demandas como tal. Sin embargo, están emitiendo medidas provisionales. Y dentro de esas medidas puede estar, por ejemplo, la separación de las personas, ya con una orden judicial, para evitar este tipo de cuestiones, cuando se trata ya de violencia. Si es una cuestión meramente de personalidades o alguna cuestión, bueno, pues se tendrá que resolver. Igual vamos a tener que aprender a mediar, incluso en el ambiente familiar. Pero cuando ya estamos hablando de algo grave, de una cuestión de violencia, de una cuestión de falta de provisión de alimentos, por negativa de una de las partes, no en el caso en el que no haya cómo hacerlo, ¿verdad? Para eso están las guardias de los juzgados, para poder emitir estas restricciones y estas medidas provisionales para salvaguardar a los integrantes de la familia. Ya. Oye, pues ya que tocaste el tema de los casos extremos, ahora sí voy a plantear algunos, ¿no? Bueno, entonces en este caso de la parte familiar, más o menos, ya tengo claridad o tenemos claridad. Ahora voy a la parte, por ejemplo, de que un proveedor, un acreedor, vamos a ponerlo así, me está exigiendo mis pagos y no puedo pagar, no porque no quiera, sino porque la misma situación me ha condicionado al punto de no tener recursos para pagar. ¿Qué hago ante una demanda o ante una, o sea, ¿qué me puede pasar? ¿Qué me pueden amenazar? Y en consecuencia, ante el ejercicio de la autoridad, en este caso extremo, ¿qué pudiera experimentar? Hola equipo, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Aquí retomo un poquito el tema. Es una situación, como lo acaban de decir mis colegas, pues especial. Es una pandemia, una cuestión que dio ya a nivel mundial. Esto ha paralizado pues, muchos sectores. El sector que a nosotros nos incumbe es el sector de la justicia, en particular. Justamente lo que acabas de mencionar es uno de los problemas básicos que tenemos en este momento. Hasta hace poco teníamos la institución, había una circular que nos había indicado la suspensión de actividades jurisdiccionales, al menos en el sentido civil, lo cual implica cuestiones de arrendamiento, mercantil, y dentro de estos sectores están precisamente cuestiones de demandas por temas como los que acabas de mencionar, y que estos temas, pues, desafortunadamente o afortunadamente, estamos obligados a tener una actividad de mediación. En el caso en particular, y para que seamos un poquito más gráficos en lo que estoy mencionando, en este momento tengo dos cuestiones, una cuestión familiar y una cuestión de arrendamiento, que pues de hecho días previos a la situación estábamos viéndonos en el movimiento de las manifestaciones por parte de los derechos de las mujeres, de igualdad y demás. Por cierto, fue un lunes que se suspendieron actividades de juzgados precisamente por lo mismo, y considerando que el grueso del personal dentro de los juzgados pues es femenino, se vieron suspendidas las actividades. Días previos, tomando en cuenta ese punto, las actividades jurisdiccionales estaban tambaleándose un poco. Viene el coronavirus, toda esta situación, y nosotros como abogados estábamos forzados a sacar adelante de alguna manera resultados con nuestros clientes. Resultados porque son cuestiones inminentes, hablando de una guardia y custodia de un menor, hablando de una entrega de una bodega, hablando de un adeudo de varios miles de pesos, y pues no tenemos el respaldo de los juzgados. En este momento, ya Claudia, no hay manera de que se presenten demandas, y la presentación de una demanda para que tenga efectos es el emplazamiento, es decir, la citación a juicio a la contraria, a la parte contraria, para que entonces podamos el respaldo procesal. Pues nuestra labor como abogados es representar los intereses de nuestros clientes,
hacer un trabajo, pues ya sin este respaldo. No va a ser permanente, pero pues, tenemos una ampliación del término. No ha sido definido hasta este momento, pero pues se ha dado la suspensión de actividades el día 30 de mayo. Asumimos que va a ser lo mismo con las actividades jurisdiccionales, sin embargo, pues no estamos seguros. Nosotros también tenemos una expectativa de ver cómo va a reaccionar el sistema legal, porque es mucho tiempo, hay cuestiones pendientes, sin embargo, no son urgentes, pero tienen una repercusión social, pues económica, pero hay una repercusión social. La gente necesita tener resultados respecto de su patrimonio. La gente que está ocupando algunos inmuebles sin pagar su renta, pues tiene una afectación y todo el mundo está necesitando en este momento, pues, decir, ¿no? La parte económica duele a todos. La parte de convivir con los niños también duele. Y pues no hay un centro de convivencias en este momento en el que el padre que no tenga la guardia y custodia pues pueda ver a sus hijos. No hay manera. ¿Y cuál es la única forma? Pues los abogados estamos forzados éticamente a ver las formas alternas de tener un acercamiento, de llegar a la negociación y poder plantear las cosas de manera de que podamos defender y hacer valer los derechos. Perdón, aquí quería agregar algo para que la gente en general lo sepa. A pesar de que ahorita los juzgados están cerrados y solo están atendiendo cuestiones de emergencia respecto a violencia intrafamiliar, también existe el arbitraje. El arbitraje son despachos que están certificados, que pueden llevar prácticamente un proceso, nada más que aquí quien decide es el árbitro, no un juez. Y estos convenios que se llevan a cabo, ya sean ante mediadores profesionales o árbitros certificados, se reconoce como sentencia y en un momento dado se pueden ejecutar ante un juez. La diferencia está en ubicar estos despachos que realmente estén certificados, que realmente lleven los procesos como deben de ser. Y una cuestión importante, son onerosos, no son gratuitos como en el caso de un juicio. Es prácticamente llevar todo un proceso, pero ante un árbitro. Entonces, quizá en cuestiones muy urgentes, donde la gente tiene que llegar a un acuerdo, donde no nada más sea la voluntad de las partes así lisa y llana, sino que necesitan darle un poquito más de fuerza, se puede acudir a este tipo de mediaciones y de arbitraje. Y muchas veces, muchos contratos mercantiles y muchos contratos de arrendamiento incluso, tienen cláusulas en donde se establece que en el caso de una terminación, una rescisión, algún incumplimiento, se puede acudir a este tipo de procesos. Entonces, si las partes están de acuerdo, se puede acudir ante mediadores profesionales y ante despachos de arbitraje certificados. Posteriormente, cuando reinicie la labor jurisdiccional, pues va a ser interesante, después nos dejas compartirle a la gente, respecto al Centro de Justicia Alternativa, que es un lugar en donde hay mediadores también. Entonces, pero por lo pronto está esta opción en casos muy urgentes. Ya. Oye, escuchándote. Perdón, Quique. Marbella, sí, por favor. Perdón, incluso ahorita en el caso de que haya imposibilidad práctica en el cobro, si se dan ciertos supuestos, por ejemplo, si hay un adeudo por parte de una persona hacia otra de menor a 30,000 veces la UDI, y la persona que tiene el adeudo no puede pagar, tiene una mora de 1 año, se puede, por parte del acreedor, realizar una deducción de ese crédito, señalando que es incobrable. Tiene que cumplir ciertos requisitos, pero eso puede hacerlo para efecto de, pues, de alguna forma recuperar una parte de ese adeudo que no se le ha pagado, ¿no? Entonces, tiene que notificarle al deudor que va a señalar ese crédito como incobrable para que el deudor lo acumule. Al final va a ser un ingreso acumulable, la pérdida
de ese crédito. Entonces, lo deduce el acreedor, lo acumula el deudor, y esa es una forma en la que ahorita pues se puede ver el acreedor un poco beneficiado económicamente ante la falta o ante la imposibilidad de cobro de ese crédito, de esa deuda. Muy buena información, muy buena alternativa. Oigan, y mientras estaba escuchando esta última parte, pensé y recordé que información que también que me ha llegado de la parte, creo que hasta este momento hay alrededor de 500 personas fallecidas tristemente por el COVID-19, pero ¿qué pasa en un caso extremo? Ingreso a mi familiar diagnosticado en COVID-19 a algún centro hospitalario y lamentablemente fallece. Hasta donde sé, ya no lo voy a ver. ¿Es así? Y si es así, o sea, ¿qué dice la ley o en qué me puedo, no sé, apoyar o aceptar en este caso? Marbella, ¿gustas decir algo respecto a las negligencias médicas? Bueno, aquí habría dos cuestiones que tomar en consideración. Ha habido algunos, digamos, no hay reglas tan claras establecidas respecto a si muere un familiar. Me parece que como que cada hospital está tomando ahí sus medidas, ¿no? De que en algunos casos lo que hacen es que se llevan al ya fallecido sin poder darle la posibilidad a los familiares pues de despedirse, ¿no? Al final es por un tema de seguridad. Pero, pues bueno, puede ser que debido a alguna deficiente atención médica, que no haya sido, digamos, al final de cuentas ahorita todos los hospitales están rebasados, o la mayoría de los hospitales están rebasados, porque la infraestructura, tanto personal como material, no les alcanza o no les está alcanzando para atender a todas las personas que llegan, tanto por padecimientos inherentes al COVID-19 como a otros adversos, ¿no? Al final, pues, la gente nos seguimos enfermando y en ocasiones pues tenemos que acudir al hospital. Y a veces pues hay una convergencia en cuanto a que en hospitales pues se atiende tanto a pacientes de COVID como a pacientes de otros tipos de enfermedades, y puede darse el caso que alguno de estos pacientes pues sea víctima de una negligencia médica, insisto, no necesariamente ocasionada por desconocimiento del personal médico y de enfermería, sino porque están rebasados. Ante estos escenarios, los pacientes tienen la posibilidad de demandar al Estado si es que esta negligencia acudió en un hospital público. Se puede demandar al Estado el pago de una indemnización económica por los daños y perjuicios que hubiesen sufrido al ser víctimas de estas negligencias. Pero bueno, respecto de la pregunta concreta que hacías, si no se pueden despedir o no pueden tener acceso al ya fallecido, pues bueno, al final de cuentas, ahorita lo único que podrían hacer quizá es presentar un medio de defensa en aras de que les dejen pues despedirse de su paciente, de su familiar, pero habrá que tomar en consideración que es muy poco probable que un juez federal les otorgue una medida cautelar para que le dejen al familiar vivo acercarse al familiar muerto y poder otorgarle pues los rituales que utilizamos aquí en México, porque al final estaríamos, digamos, ante dos derechos que están en confrontación ahorita, que es el derecho particular de una familia a despedirse de una persona contra el derecho social a cuidarnos en contra a cuidarnos de una posible infección que nos puede dar, no es infección, es un contagio, ¿no? Al que podemos estar afectos, pues justamente al acercarnos a una persona que murió de COVID y que el COVID sigue, el virus sigue ahí.
Perdón, y también mi punto de vista al respecto es que, como con base en lo que dice Marbella, considero que ahí podría entrar una negligencia médica si es que el hospital, el médico, el doctor deja ver a esta persona fallecida por el COVID y estar en contacto con sus familiares que se pueden contagiar. Considero que ahí entraría esa negligencia por lo mismo. No sé ustedes qué opinan. Sí, al final Sí, Marvel. Perdón, al final le corresponde al Estado velar por el interés común, el interés de la sociedad. Entonces, Claro. me parece que por eso es que se están tomando estas medidas de impedir el acercamiento, ¿no? Sí. Más allá de cuestiones personales, familiares, que efectivamente debe ser sumamente doloroso y bueno, tenemos un tema ahí de solidaridad con las personas que están sufriendo esto. Sin embargo, el Estado tiene la obligación de velar porque todos los demás estemos bien. Entonces, vela por las mayorías. Entonces, pues, efectivamente coincido con lo que dice Omar, en el sentido de que pudiera darse el caso de que sea el Estado también responsable en caso de que ante el acercamiento que se permita de un familiar a su familiar ya fallecido, pues se dispare o contagios a quienes están acercándose, ¿no? Entonces, es una cuestión que también debiera cuidar el Estado, pues en aras de no verse involucrado en más procesos, porque al final, ante negligencias médicas, nosotros tenemos abierta la vía para demandar, ¿no? Y el Estado, en contrapartida con un particular, pues no puede declararse insolvente. Entonces, el Estado debe de responder si se declara, si se acredita que alguna persona o algún grupo de personas sufrió de un contagio por no haber tomado las medidas necesarias. Wow. Muy bien. Regresando al tema del trabajo y decía en este escenario de casos extremos, voy a poner el escenario igual facilita creo que la pregunta o la situación y también los que nos escuchan nos van a entender. Estoy haciendo home office, ¿no? Mi empresa me mandó a home office, estoy trabajando en mi casa, bajo un acuerdo, un horario, lo que sea. Y de repente recibo el comunicado de que la empresa me ha despedido. ¿A qué tengo derecho y qué puedo hacer en ese caso? Bien, Quique, es una de las preguntas más recurrentes últimamente y también lo que debemos saber y debemos entender es separar las personas que podemos hacer home office. La relación laboral está vigente y está continuando, es reiterada, es continua, y tú como patrón tienes la obligación de seguir pagando el sueldo a esta persona que está desde su casa realizando su trabajo. A diferencia de empresas o de negocios, de talleres, en donde tienes que estar enfrente de una máquina, de un telar, y que no puedes hacer home office. En este sentido, el gobierno federal fue muy claro y muy específico y precisamente por eso hizo la separación de contingencia y de emergencia. Estamos en emergencia y no puede suspender el pago del salario, en específico a estas personas de la pregunta que están haciendo home office. En resumidas cuentas, tú como trabajador que estás haciendo home office debes de recibir tu salario íntegro. Y bueno, y ahora, si te despiden, evidentemente tienes el derecho a demandar, pero como lo han dicho mis amigos y colegas, las autoridades no están laborando. La Junta de Conciliación y Arbitraje también tiene suspendidas sus labores. En cuanto inicien sus labores nuevamente, se puede tramitar esa demanda por despido injustificado ante las juntas de conciliación. Pero ahí voy a profundizar un poquito. Vamos a suponer que me dice el patrón, bueno, mira, te voy a liquidar y me da una X cantidad, la que sea, ¿no? Que a lo mejor no es ni siquiera la que marca la ley, pero ante la misma situación, la misma emergencia, pues yo la tomo para subsistir. Entonces, ¿qué hago en ese caso? ¿Cuál sería la recomendación?
Mira, es un convenio que se puede celebrar entre patrón y trabajador para dar por terminada la relación laboral. Si es un convenio y se firma de forma privada, se le llama un convenio de terminación de la relación laboral, donde las partes están de acuerdo en terminar esa relación a cambio del pago de una gratificación, que si bien es cierto, puede ser una liquidación con base en la ley de 3 meses de salario, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo en partes proporcionales, y la prima de antigüedad, que son 12 días por año, topado el doble del salario mínimo. Eso sería el 100% con base en la ley, pero si hay un acuerdo y un convenio entre las partes en recibir menos, pero se celebra dicho convenio, ese puede ser aceptado por la autoridad, y en dado caso de contingencia, el patrón puede presentarlo ante la autoridad. Contingencia me refiero a demanda, puede presentarlo el patrón ante la autoridad para manifestarle que hubo un acuerdo de voluntades. El problema está aquí en que a ti te digan, por esta contingencia yo te despido y no te pago un solo quinto. Exacto. Y no te pago nada, no te doy nada. Ese es el punto y lo que quiere evitar el gobierno, pero el trabajador tiene el derecho de demandar por despido injustificado, y en este caso, por motivo de la emergencia sanitaria, serán demandas prácticamente ganadas por los trabajadores. Sin embargo, son juicios largos, son juicios tediosos, pero al final tendrán una resolución favorable al trabajador, si es que el patrón no paga y si es que los despide sin pago alguno. No quiero jugar al abogado del diablo, ni mucho menos, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Ahora voy del otro lado. Yo como patrón, pues veo mis cuentas, veo que el tiempo está pasando, sigo sin generar en el negocio, y no sé, me veo la necesidad de declararme en quiebra. ¿Qué pasa con los empleados en ese momento? Mira, los derechos de los trabajadores, con base igual en la ley, están resguardados al 100%. Sin embargo, hay un procedimiento en la propia Ley Federal del Trabajo en donde se puede dar la suspensión total de operaciones de una empresa. Esta suspensión también se debe de llevar a cabo un procedimiento ante la Junta de Conciliación, pero aquí estamos en el escenario que la Junta de Conciliación no está en labores. No está laborando y no está recibiendo este tipo de procedimientos ni ninguno otro. Sin embargo, la ley establece un procedimiento, Quique, en el caso en que el patrón ya no tiene la posibilidad de seguir con la fuente de trabajo, la autoridad puede decretar la suspensión y, con base en el poco dinero que pueda tener el trabajador, poderlo repartir entre su planta laboral, entre sus trabajadores, pero que queda muy claro, esto es un procedimiento igual y debe de tener una resolución al final para que la autoridad determine si el patrón les paga y cuánto les paga a sus trabajadores. Ya. Perdón, Quique, aquí quiero agregar un poco. Ahorita que hablabas de declararse en quiebra, pues es que declararse en quiebra no es nada más decir, ya no tengo ingresos y me declaro en quiebra. Aquí entran en juego pues las materias de todos los que estamos aquí. Ya explicó Omar lo que procede en cuanto a los trabajadores. Ahorita Marbella nos explicará en la cuestión fiscal, porque no es nada más que quebré. Y en la cuestión mercantil hay que llevar un juicio en donde cuando tú declaras que estás en quiebra, pues entran en concurso tus acreedores. Y los acreedores que tienen la prelación son los trabajadores. Trabajadores y tus acreedores alimentarios van primero cuando una empresa se declara en quiebra. E igual hay que llevar todo un proceso. Tiene que haber una sentencia en la que de verdad un juez está pues respaldando esta declaración de quiebra, y es el que va a decir cómo se va a pagar con los recursos que hay, porque no es nada más decir, pues ya quebré, no. ¿Qué recursos tiene la empresa? ¿Cómo los va a dividir? ¿Cómo va a, pues más o menos, llegar a acuerdos con sus acreedores, ¿no? Y también entra en juego la cuestión fiscal, que ahí en ese sentido, pues le doy la palabra a Marco. Sí. Sí, en el tema fiscal básicamente es, una vez que cumples con la prelación en cuanto al pago,
pues el fisco también va a entrar a la lista de los que se forman para cobrar, ¿no? Entonces también debes de cumplir con las obligaciones fiscales hasta donde alcance el patrimonio una vez liquidadas las deudas principales. Y también se tiene que hacer pues una serie de notificaciones o avisos que se presentan ante el SAT, pero pues al final es... De todas maneras, el entrar en un proceso de quiebra, en un procedimiento de quiebra y terminarlo, no te exime el cumplimiento de tus obligaciones, ¿no? De ninguna naturaleza. Claro, muy buen aporte. Entonces, resumiendo, digo, en esta parte que creo que es importante y mucha gente se puede ver expuesta, nos podemos ver expuestos durante el próximo, lo que resta de la contingencia o de la emergencia, como lo señalas bien, Omar, es que si llegamos a experimentar este tipo de escenarios, entender que, pues ahora sí que es lo que hay y saber que la solución a eso se va a llevar su tiempo una vez que termine este periodo. Correcto. Los derechos de los trabajadores, como te comentaba, están salvaguardados. En cuestión de créditos, los derechos de los trabajadores son igual preferenciales. El punto es esperar que la autoridad reanude también sus funciones, sus actividades, sus labores, para el caso de que te despidan o no te hayan pagado, pues iniciar un procedimiento ante la autoridad laboral. Así es. Bien. Oye, y Marbella, tocando la parte de la parte fiscal, leí unas noticias la semana pasada donde grupos de empresarios están haciendo no sé cómo llamarle, si alianza o movimiento para no pagar impuestos. ¿Qué repercusión tiene ante la ley? Pues mira. Si alguien pensando en que algún pequeño, mediana empresa, una pyme, escuche esto y se quiera sumar a esto. Yo no sugeriría tanto sumarse a este tipo de iniciativas porque al final estarías nadando contracorriente, ¿no? El gobierno federal no ha emitido ningún decreto, ningún acuerdo a través del cual exima a los contribuyentes del pago de sus contribuciones, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el hecho de que no pagues ahorita, pues te puede traer implicaciones diversas, desde la imposición de multas, ¿no? Por la falta de presentación de declaraciones y por la falta de entero, desde actualizar un delito fiscal de defraudación por la falta de entero de las contribuciones. Entonces, nosotros más bien lo que sugeriríamos es la presentación de un medio de defensa a través del cual le solicites una suspensión para que no tengas que pagar ni presentar las declaraciones hasta en tanto el Ejecutivo dicte las medidas que resulten necesarias para paliar los efectos económicos que todos estamos sufriendo, pero en específico el contribuyente que estaría solicitando, que estaría iniciando ese proceso judicial. Entonces, ha habido algunos casos donde han presentado este tipo de demandas y se ha obtenido por parte de jueces federales la suspensión justamente para que no presenten las declaraciones y para que no paguen hasta que se dicten estas medidas. No se han dictado porque al final esta pandemia, nos ha ocasionado daños y perjuicios a todos. Es un tema global, no es un tema solamente local, ¿no? Es un tema global. Y entonces todos hemos tenido muchas repercusiones y el Estado dice, pues yo no puedo darles facilidades a ustedes porque a mí quién me ayuda, ¿no? Y yo tengo que hacer frente a una emergencia que incluso pues le está saliendo de las manos no solamente en este país, sino en muchos otros ya se salió, en otros apenas en camino, etcétera. Entonces el Estado está en su posición de, pues ustedes... contribuyentes, ayuden, ¿no? Ayuden y no nos ha dado tampoco las facilidades para ayudar. Entonces, todos estamos ahorcados por todos lados, porque todos debemos, nos deben, nadie paga, ¿no? Pero al final, si deciden no pagar, pueden tener repercusiones porque lo están haciendo sin sustento jurídico alguno. Si lo hacen a través de un ordenamiento o un mandamiento judicial, como sería la suspensión, el otorgamiento de una suspensión, ahí estarían amparados para no hacerlo sin sufrir ninguna repercusión económica y jurídica posterior, ¿no?
Y esto que dices está sustentado al no tener operaciones, ¿no? Al estar parado mi negocio. Claro, o sea, al final de cuentas, cuando tú presentas un medio de defensa para tratar de demostrarle a un juzgador que te corresponde un derecho, por ejemplo, en este caso lo que se hace es, oye, déjame no pagar ahorita en lo que encuentro una solución y en lo que el Estado me ayuda con alguna solución alternativa, es porque pues está afectando mi derecho de trabajo, mis derechos económicos, ¿no? Mi derecho a un mínimo vital, ¿no? Entonces, nosotros lo hacemos con ese sustento. Nosotros presentamos los medios de defensa señalando cuáles son los agravios que está sufriendo el particular ante la falta de medidas otorgadas por el Estado para que pues, nosotros podamos seguir adelante con nuestras empresas, ¿no? Claro. Entonces, queda ahí a criterio del juzgador. El juzgador es el que va a admitir nuestro medio de defensa y a pronunciarse respecto si nos concede o no la medida que le estamos solicitando. Quedará a criterio de él determinar si es suficiente los argumentos que le estamos dando para que nos conceda esa medida provisional. Ya, y esto sí está operando, esta parte sí está operando. Sí, en realidad todos los juzgadores federales en materia de amparo están abiertos en cuanto operan desde home office igual, desde su casa, pero tienen oficialías de partes abiertas donde únicamente reciben promociones que tengan que ver con causas o con motivos que puedan afectar gravemente a la población. Y en este caso, pues afectas los ingresos de la persona, afecta su medio de subsistencia, ¿no? Entonces, y lo único que están haciendo es, aceptan nuestras promociones, nuestras demandas, y solamente se pronuncian respecto de la admisión de la misma, si nos previenen algo por algo que, alguna omisión en que hubiésemos incurrido, y se pronuncian respecto a la concesión o negativa de la medida cautelar que estamos solicitando. Es decir, si nos otorgan o no la suspensión. Ok. Esos son como casos excepcionales. Muy bien. Oigan, pues si les parece, para no alargar mucho el video, vamos a cerrar con una ronda de últimas recomendaciones y viendo las preguntas que surjan en la gente que pueda llegar a esta publicación, pues organizamos una segunda ronda, ¿no? En otro día. Claro, Si sí, por empezamos así, Omar, Claudia y Ulises, y cerramos con Marbella, recomendaciones de lo que te ha estado tocando ver en los casos que está recibiendo últimamente y para que la gente esté enterada. Claro. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, Quique. Esperemos tener más foros como este para allegarnos a la gente. La recomendación de los trabajadores es tener acercamiento con los patrones, hablarlo, platicarlo. Saben que sus derechos están protegidos, están salvaguardados y tienen el medio de defensa, que sería una demanda, en dado caso de que un patrón no les quiera pagar o cumplir con sus derechos. Por lo que respecta a las empresas, a los patrones, también que estén enterados que pueden hacer convenios con sus trabajadores para poder sortear esta situación, y todo apegado a la ley y con base en las posibilidades de la propia empresa. Y evidentemente pues estamos dispuestos a apoyarlos si tienen alguna duda posterior. Gracias. Sí, gracias, Omar. Bueno, algo importante que debe de saber la gente en cuestión civil y familiar es precisamente que ahorita los juzgados no están funcionando, sin embargo están abiertos para cuestiones de emergencia como es la violencia intrafamiliar, para la cuestión de los alimentos. Un tema muy importante a tratar después es las personas que tienen otorgada una pensión alimenticia. Bueno, que sepan que en las guardias de los juzgados sí se están recibiendo y sí se están entregando los billetes de depósito. También pueden llegar a convenios para recibir por otros medios esos alimentos. Y bueno, básicamente invitarlos, así como dice Omar, pues a llegar a acuerdos y arreglos respecto a contratos civiles y mercantiles. Parte, no, también agradezco el espacio para
lleguemos a diferentes tasas de información. Y algo muy importante que rescato de lo que comentó Marbella es que las obligaciones subsisten. Estamos en un periodo de suspensión, lo cual significa que estamos olvidándonos de todo aquello que quedó pendiente, digamos, aquellas funciones. En el caso de Marve, se me impuestos. En el caso de la población en general, bueno, las obligaciones, cumplimiento de pagos, entrega de bienes, cumplimiento de contratos y condiciones que si bien no estamos en posibilidades al 100% de cumplir, tenemos medios de estar acercándonos y tener una negociación porque al final de cuentas de nuestra situación actual. Pero una vez terminada la contingencia, bueno, todo se recupera, las acciones judiciales continúan, y esto implica que si no se llegó a dar un cumplimiento en este periodo o se llegó a hacer alguna clase de negociaciones, terminado el plazo de la contingencia, las acciones judiciales prosperan. Entonces es mejor, la recomendación es llegar a acuerdos, a convenios, lograr lo máximo posible en el acercamiento entre las partes, entre los interesados, y que se logren los convenios antes de tener que estar sometidos a acciones judiciales que van a prosperar y que van a condenar a aquellas personas que están incumpliendo. Esa es la recomendación que dejo. Muy bien. Marbella. Bueno, Quique, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y bueno, recomendaciones que se podrían dar en materia fiscal, tanto para personas físicas como para personas morales, es quizás solicitar el pago a plazo de sus contribuciones, ¿no? Las personas morales deben de cumplir una serie de requisitos un poco mayores. Las personas físicas pueden hacerlo siempre y cuando presenten su declaración en tiempo y tienen 6 meses para pagar sus contribuciones, por ejemplo, correspondientes a la declaración anual de 2019. Las personas morales podrán hacerlo respecto de ejercicios anteriores, cumpliendo ciertos requisitos, únicamente tienen que pagar ahorita el 20% del total del crédito. Las personas morales tienen la obligación de presentar una garantía por el 80% restante, las personas físicas no. Y se puede solicitar el pago a plazo vía parcialidades o vía diferido, ¿no? También se puede hacer por parte de las personas morales una disminución de sus pagos provisionales, se puede solicitar a partir del mes de julio. También se puede hacer uso de de solicitud de deducciones, por ejemplo, de deducción inmediata en caso de que se hayan descompuesto o ya no sirvan algunos activos de las empresas. Es decir, se puede hacer uso de algunos mecanismos que puedan ayudar, que están en la ley, ¿no? Que no necesitan ahorita que se presente un medio de defensa y que pueden otorgar algunos beneficios económicos a las empresas. A lo mejor no son tan elevados como quisiéramos, porque pues no hay para eso, pero se puede, nos podemos acercar con los despachos de abogados, con los despachos de contadores, a efecto de tratar de buscar estas alternativas, caso por caso, ¿no? Porque habrá unas que sí, habrá empresas que pueden gozar de unas, habrá empresas que pueden gozar de otras, pero sí necesitan acercarse para efecto de conocer en su caso particular si existe alguna manera de bajar su tasa impositiva o de ir pagando a plazo sus adeudos, ¿no? Igual puede ser respecto de multas que tengan que no hayan pagado, solicitar condonación de multas, acercarse igual a la PRODECON, Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes, en aras pues, de buscar una solución que les ayude a resentir en menor medida el impacto económico que todos estamos teniendo, ¿no? Y pues nosotros en Soluciones Jurídicas Profesionales pues estamos a sus órdenes para cualquier duda, comentario, asesoría que requieran respecto de los temas que hemos tratado aquí, y pues decir que bueno, mucho ánimo a todos, que trabajando duro nos va a ir muy bien. Claro. Oye, ya que mencionas eso último, es justamente lo que iba a pedir. ¿Qué teléfonos, correo o dónde los contactan en caso de que alguien diga, sabes que yo ya tengo una situación ahorita y necesito una asesoría personalizada?
Miren, tenemos un teléfono con 4 líneas, que sería el 55 55 74 93 38. Ese sería nuestro conmutador y cualquier duda que tuvieran la canalizan con los especialistas. En lo particular, mi correo es omar@sjp.mx. Ahí me pueden contactar para cualquier duda que haya al respecto. Ahí está. Listo. ¿Alguien más? Claudia. Pues sí, de una vez decimos los correos de cada uno. En mi caso, el mío es claudia@sjp.mx. Pues para cualquier cuestión de carácter civil, familiar o mercantil respecto a la contingencia. Ulises@sjp.mx, y vale el contacto, el número telefónico es el mismo para todos. Muchas gracias. Marbella.ortiz@S de soluciones, J de jurídicas, P de profesionales.com.mx. Quique, muchísimas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a todos y pues creo que el mensaje ha sido claro. O sea, son tiempos de conciliar, de negociar, de buscar alternativas, porque soluciones inmediatas no hay, soluciones mágicas no hay tampoco. Y mejor estar asesorados de alguien que es experto en la materia como ustedes y en una situación ya muy crítica, ¿no? Y pues seguir adelante, que esto apenas